grabé, ahí grabo. Bien, primero que nada, la burbuja que se va a reincorporar el día lunes es la burbuja 1, ¿sí? Y la burbuja 2 le correspondería el 5. Si no mire mal, esperen que igual chequeo acá. Sí, la burbuja 1 le toca el 28 y la burbuja 2 le va a tocar el 5, ¿sí? Pero vamos a seguir trabajando de la misma manera que veníamos trabajando este último tiempo, que era, mientras la burbuja 1 está en clase trabajando, la burbuja 2 hace exactamente lo mismo, ¿sí? Y yo, y obviamente la profe Tamara, cuando tenemos hora libre, abrimos los grupos para que si quieren hacer alguna pregunta, la burbuja que se quedó en casa, obviamente, porque la burbuja que está ahí pregunta ahí directo. Pero, por ejemplo, si hay alguna duda con algún video, con algún link o con alguna consigna que no se entienda, cuando se abren, esperen que acepto a Tiziano, cuando se abren los grupos pueden preguntar. Aprovechen para preguntar, porque obviamente ya aprendimos que si vamos una semana sí y una semana no, la semana que vamos no podemos llevar tareas sin hacer porque no entendí, porque para eso tengo el grupo para preguntar lo que no entiendo y para que la seño me pueda contestar, ¿sí? Salvo que sea algo muy complicado y ya haríamos un repaso y lo veríamos en clase todos juntos. Yo necesito que todo el mundo tenga la carpeta al día, ¿sí? Y sobre todo, necesito que todo lo que ustedes estuvieron haciendo, que fueron fotocopiando, lo vayan pegando en la carpeta, ¿sí? Eso no es que yo lo hice y ya está, ahora lo tiro. No, porque con eso vamos a seguir trabajando y con eso vamos a hacer los repasos, ¿sí? Yo a la mayoría ya le corregí por WhatsApp o le corregí por mail, pero igual después voy a pedir la carpeta, ¿sí? Porque quiero ver que esté en la carpeta, quiero ver que la carpeta esté completa y que todo lo que dimos y todo lo que estuvimos viendo esté. Y los trabajos prácticos que hicieron en hoja aparte también esté. Yo sé que muchos sacan la fotocopia y resuelven directamente en la fotocopia, pero eso tiene que estar en la carpeta. El que fotocopió o imprimió doble faz y no puede pegar hoja por hoja, va a tener que poner un folio y va a tener que poner todo adentro de la carpeta, porque yo igual después se lo voy a pedir y lo voy a mirar. ¿Se entiende? Sería, la carpeta tiene que estar como si hubiéramos ido a clase estas 3 o 4 semanas que estuvimos en casa, tiene que estar igual. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque aparte, estamos haciendo con los profes, ¿se acuerdan los cuadros que recibieron ustedes el año pasado? Bueno, más bien sus papás, que decía los contenidos y si los habían hecho. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, que se va a entregar la semana que viene. ¿Sí? Entonces tiene que estar todo completo, ¿se entiende? Y todo entregado. Bien, ahora sí. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo de esto? ¿No? Bueno, ahora sí, vamos a ver... Sí. ¿Pero qué tiene que ser por fechas de los módulos? ¿Cómo por fecha? Sí. Yo sí ya resolví la carpeta. Al módulo, ¿no lo puedo abrochar ahí? Sí, Para si queda vos lo tenés que poner de alguna manera para que esté en la carpeta. Abrochado, en un folio, pegado. De alguna manera tiene que estar. No pueden estar las actividades y el módulo no sabes dónde está. Sí, tiene que estar todo. ¿Por qué? Porque el día que... Porque después en algún momento vamos a programar una evaluación. Y el día que tengamos que hacer la evaluación, en los módulos hay muchas explicaciones. Y si no, ¿cómo haces para repasar? Por más que hagamos repaso y todo, lo necesitas. Así que tiene que estar o abrochado, o pegado, o en un folio, pero tiene que estar en la carpeta. ¿Sí? Sí. Bien. Empiezo a explicar la... Cuando llegamos el lunes a la escuela, ¿vamos a tener con vos o con la señora Tamara? Es igual que como siempre. O sea, son los mismos horarios, todo igual, el mismo horario para entrar, el mismo horario para salir, los mismos horarios de las materias especiales, eso no cambia nada, ¿sí? Ustedes cuando lleguen el lunes, sexto tiene inglés. Ok.
Después tiene prácticas del lenguaje conmigo 2 horas y después tiene educación física. Eso sigue igual, no se cambió nada. Bueno. ¿Sí? Bueno, Bien. Bueno, voy a compartir la actividad que teníamos que hacer para esta semana, que hay que escribir un cuento, como dijo Agustina, pero primero está esta actividad. ¿La ven? ¿Se ve? Ah, porque Yo la pegué en la carpeta. bien, porque anda medio lento mi computadora. Bien, esto es un trabajo integrador. ¿Qué quiere decir? Que va a haber algunas cosas que van a estar relacionadas con, por ejemplo, cuento realista y otras que van a estar relacionadas con las clases de palabras que estuvimos viendo durante este último tiempo. De todo esto que estuvimos viendo, esta primera semana seguramente que nos reincorporemos, a medida que vayamos haciendo las actividades, vamos a ir repasando algunas cosas que desde la virtualidad pueden haber quedado así como no muy claras, ¿sí? Bien, en este trabajo práctico tienen que hacer, como siempre, la portada, ¿sí? La portada se hace en hoja aparte y los trabajos prácticos se hacen en hoja aparte porque o se pueden poner entre las actividades o se pueden poner todos juntos atrás de la materia, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen es este pequeño texto que es muy corto para trabajar, sí, fácil de leer, no hay muchas dificultades en las palabras que dice. Y después, cuando ya lo resuelven, tienen que hacer estos puntos que están acá abajo, ¿sí? Bien, en el punto número 2, este cuento se llama, perdón que no lo dije, El teléfono de Paula, y es de Ana Ruiz, ¿sí? Tienen que responder estas preguntas que ustedes tienen acá. Tienen que hacer una lista con elementos realistas que encuentren en el texto. ¿Qué quiere decir? Que van a ser elementos que yo uso en la actualidad. Por ejemplo, si dice varita mágica, no lo voy a poner porque no es un elemento real. Yo no ando por la vida con mi varita mágica. En cambio, por ejemplo, si dice teléfono, yo tengo teléfono, entonces pongo en la lista ese teléfono. No es solamente hacer la lista, ustedes van a hacer la lista y después dice que ¿por qué los consideran realistas? Esta es una opinión, ustedes tienen que usar todo lo que ustedes saben sobre la realidad, por decirlo así, o lo que consideran real, o por qué las cosas las consideran real, y escribirlo en esa pregunta, ¿sí? Yo considero real todos los elementos que puse porque tengo elementos similares en mi casa porque los puedo ver, los puedo tocar, si quisiera comprarme un teléfono lo puedo hacer, ese elemento existe, ¿sí? Esa sería una justificación a esa lista. En el punto número B dice, ¿quién es la protagonista de la historia y por qué? No solamente voy a poner quién es la protagonista, sino voy a explicar por qué ese personaje es protagonista. ¿Cómo sabemos que un personaje es protagonista? Porque ese personaje es el más importante de la historia, porque es el que aparece de forma constante, porque es al que le suceden las cosas en esa historia. Sería la historia gira alrededor de este personaje, ¿sí? Y después pregunta si hay personajes secundarios, ustedes tienen que poner sí o no, y si hay alguno, nombrarlo. ¿Bien? En el punto número C dice, ¿cuál es la situación inicial y la complicación de esta historia? Bien, seguimos trabajando con, sería lo mismo de siempre que es secuencia narrativa, ¿sí? O estructura narrativa. Lo único que me pregunta en este caso es solo la situación inicial, quiere decir que yo qué voy a poner en la situación inicial. ¿Dónde transcurre esta historia? ¿Quién es el personaje principal? Y algún otro detalle que me dé como inicio de la historia, ¿sí? Y después voy a tener que poner la complicación. ¿Cuál fue el problema? El conflicto. Seguramente algo le pasó a Paula, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a poner. Les pide que con corchetes, como se ve acá abajo, los corchetes, no son paréntesis, ¿sí? Corchetes, voy a tener que poner
las partes de la secuencia narrativa o de la estructura narrativa. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este pequeño texto, de este pequeño relato, yo con corchetes voy a marcar dónde está la situación inicial, dónde está el conflicto y dónde está la resolución. Si ustedes ven que no se entiende lo que ponen o no se nota, lo pueden hacer con resaltador, ¿sí? De diferentes colores. Situación inicial, resaltador naranja, en conflicto, resaltador verde, y no sé, resolución rosa, por ejemplo. O los pueden subrayar. Si ven que con los corchetes no se entiende. Y la D dice que escriban una posible resolución a esa complicación, ¿sí? El punto D ya nos está diciendo que qué parte de la secuencia narrativa no vamos a encontrar en este cuento. ¿Qué le pasó a este final, por ejemplo? Si me dice que piense una posible resolución. Que si en alguna parte del cuento hay un problema o algo, tenemos que poner como qué haríamos nosotros como para resolverlo. Bien, en realidad lo que es muy probable es que no aparezca la resolución y ustedes en el punto D la van a tener que inventar. Y si hay una, van a tener que inventar otra. ¿Sí? Otra que se les ocurra a ustedes, que ustedes quieran. ¿Sí? Bien, en el punto número 3 dice, en el texto subrayar 3 sustantivos. De todo el texto que tienen acá, ¿sí? La que me está marcando la pantalla no me la marque, porque cada vez que subo se me marca la pantalla. Porfa. Del punto número 3, ustedes, de todo este texto, van a buscar 3 sustantivos. Pueden ser propios, pueden ser comunes, pueden ser abstractos, pueden ser colectivos, los que quieran. Por ejemplo, 3 podrían ser Paula, regalo, y vamos a buscar otro que no esté, y celular. ¿Sí? Esos 3 yo los tendría que poner acá abajo. ¿Sí? Y cuando los ponga ahí abajo, cuando los ponga ahí abajo, ¿sí? Por ejemplo, celular me había dicho, ¿no? Vamos a clasificarlos y vamos a poner celular. Vamos a clasificar celular para que no nos falte nada a la hora de clasificar. Porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes no rayen la pantalla, porque si no los tengo que deshabilitar. Bien. Cuando ustedes van a poner celular, por ejemplo, o el que pongan, lo primero que nada voy a decir qué tipo de sustantivo es. Por ejemplo, celular, y me va a responder, a ver, voy nombrando, así me responden. Milagros, celular, ¿qué tipo de sustantivo es? ¿Es común o es propio? ¿Mili? Es común. Pues se puede ver y tocar. No, pero no me está respondiendo Mili. Ah, no. Pero... Bien, bueno, no sé quién dijo, pero es común. Lo pongo. Ahora sí, bueno, Mili, ya que ya te dijeron, es común. Este sustantivo es común, ¿y qué más? Yo lo tengo que ahora decir si es, por ejemplo, si es concreto o es abstracto. Mili, ¿qué es? ¿Concreto o abstracto? Mili. Chicos, si no tienen la cámara encendida y no me responden, es como si no estuvieran. ¿Se entiende? Bien, Paloma, ¿qué tipo de...? No, Paloma no está. Ana, ¿es común, es concreto o abstracto? Chicos, yo la gente que no va a tener más la cámara prendida los voy a empezar a sacar porque no sé si están en la clase y encima no me contestan. ¿Se entiende? Por algo pedimos que las cámaras estén prendidas. Bien, Mati, ¿concreto o abstracto? Celular. Concreto.
Concreto, muy bien. Es algo que puedo tocar, que lo puedo manipular, en este caso lo puedo comprar, por ejemplo. Bien, Andrés, ya dijimos que es común, que es concreto. Celular, ¿qué te parece que es? ¿Es individual o es colectivo? Andrés. Andrés, encendé el micrófono. Andrés, ¿qué es celular? ¿Es individual o es colectivo? Creo que es colectivo. Bueno, no, no es colectivo, es individual, porque ¿qué pasa? Si yo hubiera dicho tecnología, ahí sí sería colectivo, porque me está en ese grupo de tecnología, entran varias cosas, ¿sí? Entra un grupo, tal cual. En cambio, en celular no, es individual. Bien. Ariadna, este lindo sustantivo, ¿es femenino o masculino? Sí. ¿Tenés el micrófono? Bien, masculino porque yo digo el celular. Y por último, Kiara, ¿es singular o plural? Singular. Bien, singular. Uy, cualquier cosa escribí. Ahí está, singular. Bien, esto que yo hice acá con celular lo tengo que hacer con los 3 sustantivos que elija. Para que la clasificación de un sustantivo esté correcta, tiene que estar todo esto. Ya no decimos más si es común o propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estamos en quinto, vimos que los sustantivos tienen más de una clasificación, ¿sí? Entonces, para que este punto esté correcto, tiene que estar todo esto, ¿sí? Después ustedes verán si ponen, por ejemplo, sustantivos propios o sustantivos comunes, ¿sí? Bien, ese sería el punto número 3. Ahora dice, en el número 4, identificar en el texto el sustantivo colectivo que corresponde al siguiente sustantivo individual. Ustedes dentro de este texto va a aparecer una palabrita que se relaciona con persona, pero nombra a una categoría. Vieron que nosotros vimos, para poderlos identificar de una mejor manera, que los sustantivos colectivos me nombraban a una categoría, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que leer este texto y va a aparecer una palabra que va a englobar a persona, ¿sí? ¿Se entiende? Solo hay que escribir una palabra, ¿sí? Bien. En el punto número 5 dice, subrayar 3 adjetivos, indica de qué clase son, a qué sustantivo modifican y cuál es su género y su número. Por ejemplo, Tiziano va a buscar un adjetivo en este texto, en este instante, para que lo podamos hacer. Tiziano, un adjetivo. Tiziano, ¿estás? Bien, ¿tenés el texto ahí? Si no, ahí está en la pantalla. No, igual lo tengo. Bueno, busca un adjetivo. Adjetivo podía ser, por si no recordás. Me dice cómo es algo, una cualidad, una característica, o puede ser un gentilicio, me dice de dónde proviene esa persona, ese objeto, ese lugar, o puede ser numeral. ¿Qué quiere decir? Que puede ser con números. Creo que tengo uno. Bueno, a ver cuál. Teléfono inteligente japonés. Bueno, inteligente o japonés, ¿cuál querés hacer? Inteligente. Bien, entonces, el primer adjetivo sería inteligente. Entonces, nosotros vamos a poner inteligente y al lado vamos a poner al sustantivo que modifica. Bien. Este adjetivo modifica a quién. ¿Jorgelina? A teléfono.
Bueno, a teléfono, ya lo dijeron. Sí. Ahora, ¿es masculino o femenino este adjetivo? Masculino. 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 ¿Por qué? Porque es el inteligente, no la inteligente. Pero yo te hago una pregunta. Yo digo, la chica inteligente, el chico inteligente. Son los dos de... Yo lo modifico, yo digo, el chico inteligente, la chica inteligenta, No, o lo dejo como está. lo dejas como está. Entonces es invariable. En realidad, es justo este que eligió Tiziano no tiene género, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto con la palabra presidente? Que un montón de tiempo en la tele se usaba mal porque decíamos la presidenta y era la presidente, ¿sí? Bueno, con inteligente pasa lo mismo. Es invariable, ¿sí? O pueden ponerle fijo también, porque en algunas partes aparece como fijo. Bien. Priscila, ¿este adjetivo es singular o plural? Singular. Bien, singular porque obviamente está hablando de un solo celular, ¿sí? De un solo teléfono, perdón. Así sería completo, ¿sí? La clasificación. Ustedes dicen, primero que nada, ¿cuál es el sustantivo? ¿Sí? Que es invariable y que es singular. Y nos falta una cosa más, que es decir, ¿qué tipo de adjetivo es? Como yo le dije a Tiziano cuando estaba buscando el adjetivo, los adjetivos pueden ser calificativos, gentilicios o numerales. En este caso, inteligente, como me dice cómo es este teléfono, porque yo pregunto cómo es el teléfono, inteligente, es calificativo. ¿Sí? Si hubiéramos elegido japonés, japonés es un adjetivo gentilicio. Japonés justo estaba acá, ¿sí? Hubiera sido gentilicio porque me dice de dónde viene este teléfono. ¿Bien? Y si hubiera sido, por ejemplo, hubiéramos elegido el número 4, si estuviera ahí el 4, este adjetivo sería numeral. ¿Sí? Si esto no se acuerdan, tienen que volver a la carpeta más atrás, que está explicado. ¿Sí? Cada vez que hacemos una actividad, vieron que la seño pone que son adjetivos, que son sustantivos, ¿sí? Y lo vuelve a explicar. Agustín Longo, ¿estás bien? Perfecto, bien. Y en el último punto de este lindo trabajo, de esta parte, porque acá hay otro, dice, subrayar los artículos... ¿Eh? ¿Quién habló? Yo, ¿quieres saltar el 4? Ahora, ¿yo quién? Melanie. ¿Qué me faltó, Melanie? El 4 no te lo saltaste. No, ya lo expliqué. Dije, en este texto va a haber una palabrita que va a encerrar a persona. Va a haber una palabra que va a ser un sustantivo colectivo. Quiere decir que dentro de esa palabra estaría persona. Lo dije, pero capaz que como no es una sola palabra que hay que poner, no voy a poner la palabra porque si no ya lo resuelvo. ¿Sí? En el punto número 6, ustedes tienen que de este texto, ¿sí? Solamente subrayar los artículos, ¿sí? Los artículos, acuérdense que eran los definidos y los indefinidos y que teníamos el, los, la, las, uno, una, unos, unas, ¿sí? ¿Qué fue lo último que vimos de clase de palabras después de adjetivos? Solamente voy a marcar eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si dice, Paula tiene una alegría tremenda con el nuevo celular, voy a marcar solamente, ¿qué cosa? Los... Él es un artículo, falta otro. Una. Una, muy bien. No sé si lo puedo marcar con esto. Ah, no. Una y él serían artículos. De toda esa frase, solo los artículos son una y él. ¿Sí?
¿Alguien está levantando la mano para hacer alguna pregunta? ¿Eh? ¿No? Bien. Y en el último punto, que ojo porque quedó acá, no sé si a ustedes les quedó igual, tienen que escribir una recomendación de alguno de los cuentos realistas que nosotros ya vimos. Los cuentos realistas son La hermana malvada, Melu, Sorteo de Navidad y entraría este también. Un teléfono o un regalo. ¿Cómo es este? El teléfono de Paula. Tienen que elegir uno de los tres y recomendarlo, ¿sí? Y no pongan, te lo recomiendo porque me gusta. No. Sería sexto grado, hay que hacer un poco más, ¿sí? Escribir un poco más. Piensen que el año que viene ustedes van a estar en el secundario, ¿sí? Ya no les queda tanto. ¿No? No sé. Sí. Bien. A no ser que repita, no, porque va a venir a compensar y si no, va a seguir. Sí. Jorgelina. Yo a esto le tengo que sacar foto para mandárselo. No. Esto es lo que hacen como nosotros. Lo corrigen el lunes. Uy. Sí, perdón. Sí, lo corregimos el lunes. Ya lo corregimos el lunes. Bueno. ¿Sí? Okay. Esta última semana no me la mandan, porque yo ya la quiero ver y corregir el papel. Bien, vamos a esta parte. Tengo que también explicarles sociales, así que si se corta vuelven a entrar, ¿sí? Porque no sé si llegamos a sociales con los 10 minutos que quedan. Igual es más complicado lo que dice acá que en realidad lo que hay que hacer, ¿sí? Bien, ustedes lo que tienen que hacer en esta actividad es escribir el borrador de su cuento realista. Lo que les pone acá es como un plan de acción, un plan de lo que pueden ir viendo para que ustedes, o pueden ir haciendo para construir un cuento realista, ¿sí? No es necesario buscar imágenes. Cuando dice observar las imágenes de esta página se refiere, yo las páginas en realidad se las doy a ustedes en fotocopia. Son todos los cuentos que estuvimos trabajando con cuento realista, ¿sí? Por si alguna de esas situaciones inspira que ustedes hagan un cuento. Lo mejor es, primero que nada, mantener en claro cuáles van a ser los personajes, cuáles van a ser los personajes principales, y como es un cuento realista, yo les recomiendo que el cuento se base en alguna anécdota o en algo que les haya pasado de verdad, ¿sí? Entonces es más fácil hacerlo realista. Por ejemplo, algún día que fueron, no sé, a la laguna con su familia y pasó algo, ¿sí? No sé, alguno se cayó de un árbol que se trepó o estaban pescando y se le cayó la caña de pescar adentro de la laguna, sí, algo que sea cotidiano, ¿sí? Piensen que los cuentos realistas tienen que ser de situaciones que pueden pasar en la realidad, ¿sí? Si pasa que a alguno no se le ocurre nada, lo que puede hacer es tomar alguno de los cuentos que ya vimos y cambiar algún personaje, cambiar el final, cambiar el conflicto, ¿sí? Por ejemplo, no se me ocurre nada. Bueno, de todos los que estaban ahí, de todos los cuentos que leíste, o que leímos, me gustó Melu. Entonces cambio el personaje, cambio que en vez de un chat por mail sea por WhatsApp, cambio el final, puedo cambiar que, por ejemplo, que la chica al final no le responda, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es escribir un cuento realista en borrador y les recomiendo que sea de una anécdota de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil a la hora de escribir, ¿sí? No sé qué pregunta tenía Agustina de esta parte. De que dice que miremos una imagen, señor. La imagen es que mires imágenes en realidad las imágenes es imágenes en general, porque capaz que se te ocurre algo, de los cuentos que ya leímos. Pero si vos querés hacerlo de otra cosa, de otro tema, podés hacerlo. Puede ser también el cuento, no sé, si los chicos juegan al fútbol, de un día que fueron y jugaron, no sé, un partido y el partido estaba difícil y bueno, después lograron ganarlo. Eso también puede ser un cuento realista.
O, por ejemplo, estaban jugando y alguno se lesionó, eso también, ¿sí? Y qué conflicto creó en el partido porque faltaba uno, y bueno, y todas esas cosas que suelen pasar a la gente que le gusta el fútbol, que no es mi caso. Pero bueno. Las chicas pueden hacer también de alguna anécdota de algún día que hayan ido a algún lago, ¿sí? A pasear y se desencontraron con la persona que se tenían que encontrar, con la amiga. ¿Se entiende? Bien, eso sería cuento realista. Bien, acá está, hasta ahí, ¿no? Y después viene sociales, ¿sí? Que es esto, todo esto que les estoy mostrando, ¿sí? En sociales vamos a empezar a ver un periodo de nuestro país que es bastante importante, que está relacionado, ¿sí? Con todo lo que venimos viendo, y que es la derrota de uno de nuestros, por decirlo así, de una de las personas que estuvo en nuestro gobierno, que fue una persona decisiva, que fue Rosas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a tener que leer este texto que tenemos acá, ¿sí? Es bastante corto, creo que no es difícil de entender, pero si alguno no entiende alguna palabra, la puede buscar, la puede googlear, y lo que va a tener que hacer después es ordenar estas acciones, ¿sí? Estas acciones están acá, obvio, ¿no? No es que las tengo que sacar de donde me parece a mí. Fíjense que mientras en Argentina se da este acontecimiento, que es la derrota de Rosas, de una figura muy importante para nosotros, como dice acá abajo, en Europa se lleva a cabo la revolución industrial, que nosotros ya hicimos una actividad respecto a esto, que era de comparar, ¿se acuerdan? La primera revolución con la segunda revolución, qué inventos hubo, que aparecen las fábricas, ¿sí? Como que va cambiando todo. Bien. Y después vamos a ver este texto, porque nosotros, a pesar de haber pasado la revolución, haber pasado la independencia, haber tratado de crear una unidad, porque ya no queríamos ser más colonia y ser un país independiente, vamos a ver que van a empezar a haber diferentes rivalidades entre lo que es Buenos Aires y el resto del país, ¿sí? Lo que sería el interior. Vamos a ver que no es tan equitativo a la hora de repartir lo que es sobre todo recaudación, impuestos y algunos derechos que Buenos Aires tiene sobre el resto de las provincias, ¿sí? El texto les recomiendo que lo lean. Esto que vamos a ver acá abajo, ¿sí? Va a volver a nombrar a Rosas, va a volver a nombrar a cómo Buenos Aires se sigue separando del resto de las provincias. Y cuando terminamos de leer, ustedes tienen acá estas tres actividades, ¿sí? En la primera actividad dice, identifiquen los errores que contienen estas afirmaciones y redáctenlas correctamente. Estas 4 afirmaciones, la A, la B, la C y la D, algunas tienen errores, ¿sí? Por no decir todas. Ustedes lo que tienen que hacer es leer el texto y se van a dar cuenta cuáles son los errores. Entonces, ¿qué van a hacer? Las van a escribir correctamente, sería con la información correcta. ¿Bien? Eso no lo van a poder hacer directamente sobre la fotocopia, van a tener que escribirlo en la carpeta. En el punto número 2 dice que redacten un breve texto. Este puede ser que sea el punto que capaz que más les lleve tiempo o que tengan que pensarlo un poco más. ¿Por qué? El punto número 1 me fijo, está bien, está mal lo que dice y lo corrijo. En el punto número 2, ustedes tienen que armar el texto. Todas estas palabritas que nosotros vemos acá, Congreso Constituyente, diversas fuentes y gobierno federal, todo está acá, ¿sí? Todo lo van a encontrar, pero ustedes tienen que armar el texto relacionando estas 3 palabras, ¿sí? Por eso les digo que este punto es el que más les puede llevar tiempo. Se pueden ayudar con el texto, pueden agregar palabras ustedes, o pueden escribirlo con sus palabras. Pero estas 3 palabras que aparecen acá tienen que estar. Mayra, ¿qué querés preguntar que levantaste la mano?
Cuando se acabe el tiempo, ¿volvemos a ingresar o no? Si no terminé de explicar, sí. ¿Sí? Porque queda un minuto. Así que capaz que sí. Pero vemos. El punto número 3, ¿sí? Hay que responder estas dos preguntas. Esas preguntas están sobre todo en esta parte. Uy, corrí. En esta última parte del texto, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es, seguramente, para poder responder la A y la B, van a tener que releer esta última parte, ¿sí? Lo que va a hablar es, ¿por qué Buenos Aires se quiere separar? Sería, ¿cuáles fueron las causas? Dijo, yo me separo porque tienen que poner las causas. Y en la B, ustedes tienen que poner cuál es el sistema de gobierno que se estableció, qué pasó con la Constitución. Hay una Constitución, y ahora cómo somos como gobierno, y cuáles eran las principales características de este gobierno, ¿sí? Cada vez que para ustedes, cuando vean el tipo de gobierno, les va a parecer como, ah, sí, bueno, es el que tenemos ahora, pero en esa época era como todo un avance.